Y ya tengo a mi primera invitada de hoy, María Guerra. Ella es productora de café del estado Miranda y Trujillo, @agrocabisud, @agrocabisud. Bienvenida, María. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, por venir, porque estás ocupada. María no solamente siembra café, también flores y frutas. ¿Cómo haces eso? Así es, bueno, siempre es recomendable en las fincas cafetaleras diversificar un poco la producción, porque el café uno lo recolecta una vez al año y siempre las fincas se deben mantener. Entonces, bueno, nosotros tomamos la decisión de sembrar frutas, fresas, durazno, aguacate y, bueno, un poco de flores también. Eso te lo enseñó tu papá. Mi papá siempre nos dio ese consejo. Él siempre sembró fue café y él luego dijo, o sea, como ya nosotros quedamos en el rubro, nos apasiona, nos encanta lo que hacemos, él siempre nos dijo que, bueno, que tratáramos de sembrar otro tipo de rubros en la finca. Ajá. Bueno, y aquí estamos haciéndolo. Y lo tienes desde chiquitica, desde que tienes uso de razón. Tú. Así es. Nosotros siempre, o sea, criada, nacida en una finca cafetalera en Boconó, estado Trujillo. Bueno, actualmente estoy acá en el estado Miranda, pero fui criada y nacida ahí, bueno. Allá aprendiste. Allá aprendí, correcto. Con mi papá, que siempre nos enseñó todo lo que hoy en día sabemos y cada día aprendemos más. Y ahora tu café es de Miranda, estás aquí Sí, en El Jarillo. Estamos, correcto. Vamos a ver, aquí dice María Guerra. Ustedes saben que este es el empaque que lo puede encontrar en Quiero un Café, que usted ya sabe que yo siempre me tomo el café de los productores que promociona y que realza René Orellana. Aquí está María Guerra, fíjense. María Fernanda es la productora estrella de este café elegante, de taza limpia, sutil y destacado, que muestra el perfil de taza del estado Miranda. Su relación con la agricultura tiene tradición y varias generaciones de allí, su amor por la tierra que cultiva, por las flores, por el café y por su familia. A 1.680 metros sobre el nivel. ¡Ay, mira, 1.600! Aquí estamos altos. Sí, variedad Monteclaro, beneficio Honey. ¿Nos puedes explicar esto? Porque no lo he tenido en el café que me he tomado. El beneficio Honey y la variedad Monteclaro. Así es. Ajá, explica. El Monteclaro es una variedad que nosotros tenemos acá en Venezuela que es extraordinaria debido a, o sea, es un fruto grande, que uno lo ve como productor. Aparte es una variedad hecha en Venezuela, es nuestra, que es muy importante. Y bueno, esto es un café que en la taza es increíble. Para las personas que lo han probado, bueno, en Quiero un Café, René, que lo ha catado, lo ha probado, él mismo sabe, y bueno, y las personas que conocen de este rubro, y los que no, los invito a que lo prueben, porque de verdad esto es un café increíble en taza. La dulzura, los aromas que genera este café y la rentabilidad es increíble. Ah, y este Monteclaro también está en Trujillo. Sí, correcto, también. Ok, ¿tú te la trajiste o no? No, esa nosotros hicimos acá mismo el vivero. Ok. Y bueno, la sembramos acá y junto a mi familia, junto a mi esposo. Y bueno, allá también tenemos Castillo, mi familia. Ok. Castillo, Monteclaro, el Araguaney, que bueno, son variedades que son de verdad extraordinarias. Bien, y me dijiste que tenías aguacate Sí. Alrededor. No, el aguacate lo tengo sembrado en otra área. Ok. No lo tengo junto al café, lo tengo en otra área que lo tengo como un cultivo ya aparte. ¿Y qué más tienes? Tenemos flores, sembramos rosas, anturios, conocidos como calas. Tenemos diversos tipos de follaje, lisianthus, que es una planta que es demasiado bella también. Y bueno, cada vez tenemos miel de abeja también. Tenemos nuestras abejitas que de verdad todas las personas que tienen finca tienen que hacerlo. Claro, ¿y quién te ayuda? Bueno, mi esposo y yo estamos ¿Y cómo les dedicados. da tiempo? Bueno, hacemos de todo un poco, así es, bueno, y aprovechando la juventud, que uno cuando está joven también aprovecha de hacer de todo un poco. Claro, y los ramos, dices que ya tú misma los haces y los vendes, tú surtes a toda Caracas. Sí, surtimos gran parte de Caracas, correcto. Bien. Ya
escalas, rosas, claveles, clavellinas, bueno, una cantidad de flores, flores exóticas. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, toda la distribución de las flores? ¿Cada cuánto nacen? Por ejemplo, en el caso de la escala, en el caso de las rosas. Las rosas y las escalas son unas matas que están allí, que son perennes, por supuesto, mientras uno les dé el cuidado que ellas ameriten. Ajá. Siempre ellas están dando, mientras una poda, de una vez viene saliendo la flor, viene saliendo otra flor. Ajá. Que no es el caso, les voy a poner el ejemplo del Lisianthus, que es una planta que tú cortas la flor y ya tienes que retirar la planta y sembrar una nueva. Se acabó su vida. Sí, y muchas plantas son así. Bien. Pero sobre todo que estamos hablando de la rosa y del anturio, sí, tú cortas y de una vez viene ya la otra flor. Y siempre estamos cortando semanalmente. Nosotros cortamos 2 veces a la semana. ¿Lo haces tu esposo y tú? Sí, y tenemos nuestro personas? equipo también en la finca. Equipo? Sí, es un equipo, por supuesto. Y bueno, entre todos estamos allí. Yo le preguntaba si ella se ha formado, aparte de toda su experiencia y enseñanzas de su papá, si ha estudiado el café en diplomados, me comentaste. Sí, así es. Cada día se aprende más. Uno nunca deja de aprender, nunca deja de estudiar, por supuesto. Y cada día, bueno, se aprende más, se estudia, investigo, leo, hago diplomados. O sea, cada día, y bueno, y por supuesto en la práctica. Uno en la práctica aprende cosas que, bueno, uno, como dicen, en la teoría no se ve, en la práctica lo aprendes. ¿Qué has aprendido nuevo, recientemente? Mira, recientemente, yo estaba acostumbrada al café por hacerlo un lavado, siempre era lavado, y uno lo hacía, bueno, en patios, que actualmente todavía lo hago. Ajá, Mientras tú ajá. mantengas todas las prácticas agrícolas y todo lo que se necesita, se sacan unos cafés increíbles. Y bueno, actualmente también saco en camas africanas. ¿Camas africanas cómo son? No, ¿son como estas? Como esas que están pero ahí, correcto. inmensas. Sí, correcto. Nosotros tenemos unos techos como unos invernaderos. Ok. Allí armamos las camas africanas, tal cual como lo ven así, pero por supuesto más grande. Eso tiene Ajá. sus medidas. Uno lo hace por pisos y va colocando el café y lo va dejando secar ahí. Y por supuesto, los azúcares, los sabores que se concentran son magníficos. ¿Y cómo es ese proceso del secado? ¿Cuánto tiempo está allí en la intemperie? Depende cómo lo hagas. Si lo haces en patio, si lo haces en cama, todo tiene sus tiempos, sus lapsos totalmente diferentes. ¿Y con el tema de la lluvia, por ejemplo? Bueno, cuando la lluvia, los productores saben, cuando uno lo tiene en patio, que casi nadie tiene techo, no tenemos techo, cuando lo hace patio y empieza a llover, a correr todo el mundo a recoger el café o taparlo. Ay, no. Porque si ya lo está secando, hay que salir corriendo a recoger todo. Ay, no. Y cuando vuelva a salir el sol, volver a extender el café. Es decir, lo más recomendable es que... Sí, pero no Pasa es que no tiene es lo como común. su... Sí, no. Siempre él necesita el sol. Claro. El sol directo para... Y en para ese caso poderlo serían secar. como 2 días, 3 días. Sí, 3 días, depende cómo esté el sol, depende cómo esté el clima. Y como en todas partes, todo varía. Entonces uno tiene que ir, por supuesto, hoy en día con los lectores de humedad, uno puede ir revisando cómo va el café. Y también ya la experiencia uno se lo da. Uno agarra el café en el patio, uno mismo lo revisa y ya uno dice, esto le falta tanto tiempo. Claro. Entonces, igual uno con el lector de humedad, que actualmente, bueno, hoy en día existen más equipos, más tecnología para procesar el café cuando uno revisa. Y a veces me ha pasado, coloco, bueno, a veces le falta un poquito, pero a veces cuando lo coloco en el lector digo, esto está perfecto. O sea, lo vi, dije, esto ya está, lo coloco y es así. Entonces ahí uno ya recoge el café del patio y bueno, ya comienza a procesarlo. Bien, fíjate que esta imagen aquí, como esta cereza roja, ¿le puedes explicar a la gente por qué está ese color? Porque mucha gente me escribe, pero ¿por qué yo veo esa, es como una cereza roja? ¿Por qué yo la veo así? Si Así el es. café es de este color. Porque usted no sabe todo el proceso. Todo. Cuando uno se toma un café, es como cuando uno va a una galería a ver un artista, a ver la obra de un artista. Porque el café es obra de artista. Lo que pasa es que se llaman productores de café. Pero usted va, oye, ¿de quién es este café? ¿Quién es el productor? Porque hay un trabajo detrás que usted no se imagina. Ya lo vamos a escuchar de María. Entonces vamos a empezar por ahí. Así es, el café
Bueno, es que el café es un mundo, siempre lo he dicho, y es algo apasionante para las personas que nos dedicamos a este rubro. Muchas personas se preguntan, ¿el café se debe cosechar de esa manera? Ajá, Rojo. Ajá. El café no se debe cosechar ni verde ni pintón porque ese resultado o esas malas prácticas se ven en la taza cuando la persona lo va a consumir. El café siempre uno debe dejar que el fruto llene como es y madure para que porque el café tiene su propio azúcar, su propio dulzor. Por eso el café se debe tomar sin azúcar. Sí, aquí aprendimos a tomarlo sin azúcar. Qué bueno. Ya, aquí nadie Qué se lo bueno. toma. Aquí nadie se lo toma con azúcar, ¿verdad? Qué bueno, no deberían porque están dañando todo lo que uno hace en la hacienda, todo lo que uno hace para poder sacar una taza de calidad. Todo ese proceso. Correcto. Ajá, entonces, bueno, lo sembramos así. ¿En cuánto tiempo lo tenemos? ¿En cuánto tiempo tenemos café? Se recolecta una vez al año, pero una vez que tú siembras la planta de café, Ajá. por primera vez en la tierra, te tardas hay personas que dicen que al año y 8 meses, 2 años, pero para mí, para que tú empieces a cosechar un café de calidad, son 3 años. Que es el que llamamos de especialidad. O No, digamos, bueno, no necesariamente. No necesariamente porque ya la especialidad tú la das en el trato, en el manejo después que tú lo cosechas. Ok. Ya es en el manejo y cómo lo haces. No lo puedes dejar bien. fermentar más de la cantidad que él necesita. O sea, tienes que darle un trato adecuado, todo debe estar limpio para que el café no se contamine, porque el café, y donde tú almacenes el café, tiene que haber solo café. Porque el café siempre va a agarrar otros olores. ¿Qué tal? Él los absorbe. Sí. Entonces es un tema delicado. Y ese tema de café de especialidad es un tema que, bueno, o sea, hay que saberlo manejar. ¿Y has tostado café? Sí, por supuesto. ¿En tu hacienda? Sí, bueno. sí, así es. Bien, entonces has pasado por todo todo el proceso, el trillado, el tostado y bueno, luego el molido, que es lo que ya las personas ya tienen en sus manos para poderlo preparar en sus hogares. Tener así es. En la casa, el molino. Pero bueno, cada vez que se tomen una taza de café, recuerden todo lo que puede pasar un productor para lo que ustedes están tomando. Así que, bueno, valoren cada taza de café, disfrútenla cada vez que se la tomen. Estoy ahora con Leopoldo Montilla, él es promotor del café de especialidad en Portuguesa, Leofar 25. También me trajo este café. Troja Café, vaya buscándolo, vaya buscando este café, hay que probar, yo lo voy a probar. Sí, para ti. Ya la semana que viene lo pruebo. Entonces, vamos a hablar de cómo ayudas a los productores en Portuguesa. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a René Orellana, que ha sido pues nuestro aliado y amigo hace 7 años, cuando estaba montando su cafetería. Llegamos a conocerlo y todavía estaba en obra gris. A ti por dar a conocer y al canal por dar a conocer nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida, pues como tal. Una de las formas que nosotros tenemos para ayudar a los productores, ¿ves?, es ese comercio justo que se le da por el precio de un buen café. También se le ayuda asesorándolo en finca cómo hacer una buena fermentación, ¿sí? Porque el café, ¿verdad?, es una fruta, como decía mi amiga que estuvo entrevistada anterior, María, es una fruta que no se comporta como una fruta, sino, ¿por qué? Porque tú agarras de repente un cambur verde y él madura después de cosechado. El café no, el café si lo agarras pintón o lo agarras verde, obviamente no va a tener esa calidad en taza como se debería tener. Entonces, con todas esas asesorías y bajo también la tutela de René, que se ha dedicado a estar en cada región del país, a ir a asesorar también, a motivar a los productores en sacar un buen café, pues bueno, hemos hecho ese max con él de seguir dando a conocer nuestra cultura. Por ejemplo, Biscucuy, ¿verdad?, es una parroquia que pertenece al municipio de Sucre y es una de las principales productoras a nivel nacional. Estamos en el noreste de Portuguesa, que es el granero de Venezuela, y producimos alrededor de un 10% del consumo nacional, pero estamos
en el epicentro del eje cafetalero, ¿verdad? Porque los mayores productores, los estados mayores productores de Venezuela es Trujillo, Portuguesa y Lara. Y Biscucuy pues está en el centro y muchos productores de Trujillo, de Lara, y incluso hasta de Barinas van a hacer vida en Biscucuy. Cuando tú vayas a Biscucuy, te hago la invitación, puedes ver una transacción normal de que tú vayas a una farmacia, lleves tu kilo de café y te llevas de repente, y en muchos comercios. ¿Sí? Las transacciones son, en la moneda, una de las monedas de allá es café, como tal. Ay, no me lo hubiera imaginado. Sí, voy a ir con mis granos de café. Ay, mira qué tal. ¿Y cuál es la diferencia entre, porque me dices que hemos estado en crecimiento? Bueno, yo he sido testigo porque a lo largo de estos años que tenemos aquí en este programa, que hablamos del café, antes, bueno, hablábamos con la Cámara por la situación de los productores de café. Okay. ¿Cuál es el antes y después de ese productor de café? Mira, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado? Bueno, ha mejorado sus plantaciones con las nuevas técnicas, ¿verdad? Anteriormente, pues, la forma de plantar era diferente. Ahora, eso está cambiando. Estamos cambiando lo que es los varietales un poco más exóticos, ¿sí? Hablando de varietal, por ejemplo, tenemos el Colombia, tenemos el Castillo, Mundo Nuevo, Típica, ¿sí? Entonces, se está gestando de crear o de sembrar más varietales con mejor taza, con mejor gusto en taza, pues, porque hay unos que se diferencian más que otros. Eso también tiene una serie de factores. Vamos a hablar eso que me comentaste ahorita, esa analogía que hiciste de la variedad y de la especie. ¿Qué es la especie? ¿Cómo la podemos ubicar? ¿Cómo podemos saber? Sí, bueno, por ejemplo, de la variedad, yo siempre la comparo con que si fuese un felino, ¿sí? Entonces, el felino sería la especie. La variedad del felino sería el gato, el león, el tigre. Dentro del café está la variedad arábica. Ajá. Y está la especie arábica. Ajá. Y está también sus varietales, que son el Colombia, el Mundo Nuevo, Geisha, una serie de varietales que han sido o por mutación genética natural o también por el hombre han creado. Por ejemplo, el Colombia es creado genéticamente por el hombre. Y allá en Biscucuy, ¿cuáles podemos encontrar? Mira, hay una diversidad bastante grande, sí, pero mayormente ahí es Castillo, Colombia. Ese sería lo más fuerte. Colombia, que no significa que es de Colombia. No, hay Colombia 27, pues, que es su nombre. Que es el que tiene Troja Café. Sí, acá con Osmari Vázquez, que es una caficultora. Okay. Tenemos el Colombia. Portuguesa, Biscucuy, Hacienda El Edén, 1000 metros sobre el nivel del mar, arábica, Colombia 27, su variedad. Sí. Ay, avellanas, chocolate y panela. ¿Qué hace que las notas digan avellana, chocolate y panela? Es que cerca... Bueno, mira, dentro de la cadena de valor, ¿verdad? Hay varios factores. Está el cultivo, ¿sí? La planta y la oferta ambiental que tenga, ¿sí? Si está bajo sombra, no está bajo sombra. Luego, el buen proceso o manejo post cosecha, donde está la fermentación, que ahí se empiezan a generar a través de los microorganismos endógenos que contiene la fruta. Ajá. Tú haces la fermentación, ¿sí? Y el proceso que también le des, pues, si es un lavado, si es un honey, si es un natural. También se modulan esos sabores en la parte de la tostión, ¿sí? Todo es una cadena, ¿sí? El productor puede tener una finca con una oferta ambiental muy buena, ¿sí? Pero si no hace una buena fermentación, ya estás dañando el café allí. Imagínate, hacemos una buena fermentación, pero si el maestro tostador también no hace un buen trabajo, puedes dañar el café. Yo me imagino que de repente cuando tú tomas un café y lo haces con una temperatura diferente, algunas variables, también el barista puede dañar todo ese trabajo. Sí. Entonces, todos esos factores inciden en la calidad de la taza como tal. Por eso todo el mundo en el trabajo del café tiene que saber ese proceso, porque un paso
Claro, dañó todo. Un paso daña Dañó todo. un año, 3 años. Por lo tanto, por ejemplo, es aplausible el trabajo que viene haciendo René con todo esto, con todo este auge del café, porque te da a ti la oportunidad de saber de dónde viene el café, qué se le hizo y todo ese trabajo. Entonces, todo ese trabajo se ve resumido en una taza de café, ¿sí? Que cualquiera de esos actores puede decir, te lo pruebas y dice, bueno, este café sí es malo, pero de repente el caficultor hizo bien su trabajo, pero el barista lo dañó o viceversa. Mira, te preguntan que expliques el proceso de fermentación. La fermentación es como en otros rubros, por lo menos tú puedes fermentar carne o no puedes fermentar yogur. Las fermentaciones del café pueden ser básicamente en 2 medios, aeróbico y anaeróbico, pero hay fermentaciones lácticas, fermentaciones alcohólicas. Cuando decías ahora que no, mira, este es alicorado, eso es una fermentación alcohólica que hubo allí. Entonces son varios pasos que se tienen que... Nada más en la fermentación. En la fermentación, ¿sí? ¿Hasta dónde quiero yo que ese café me llegue fermentado? No puedo sobrefermentarlo porque puedo obtener una fermentación butírica, ¿sí? O acética, y entonces ya yo daño el café. Es como ácida. Exactamente. ¿Y eso anaeróbico? Eso es que está en presencia de oxígeno o no. ¿Y eso cuánto tiempo puede durar? ¿Un día o una No, tarde? bueno, puede durar desde 12 horas hasta 145, 200 horas. Todo depende de lo que quieras. Todo depende de lo que pretendas hacer, pues, porque hay procesos experimentales. Muchísima gente hace procesos experimentales y van alargando esas horas de fermentación. Lo que no se debe hacer es sobrefermentarlo, porque ahí sí ya... Ok, y hablemos de Troja. Ya hablamos de... De que era un café. Osmari, ok. Esta es una productora y este es otro. Roberto Quintero. Roberto Quintero es un productor de 1.600 metros que tenemos allá en la Barrialosa, en el sector La Barrialosa. Es un señor que lleva ya aproximadamente como unos 20 años sacando buen café. 20 ¿sí? años. Porque ¿qué ha pasado? Porque bajamos un poco la calidad de café. A través de los cambios políticos que ha tenido el país, se da un solo precio al café y no hay una diferenciación entre un café bueno, regular y malo. Entonces todo tenía un precio. Muchos productores dijeron, bueno, o sea, yo no voy a hacer una fermentación controlada ni nada por el estilo porque me van a pagar igual que si la hago bien como si la hago mal. En el caso del señor Roberto Quintero, dijo, no, yo voy a hacer siempre mis cosas como me las enseñó mi papá y hace sus fermentaciones y bueno, pues claro, dice café de especialidad. Claro, es que hay que hacerlo bien. Claro, porque si no, no. Y ese es uno de los llamados, pues, o sea, a los caficultores que están ahorita emergiendo, traten de hacer las cosas bien porque la diferenciación de precios, se quiera o no en el país, viene. Y ese saco que trajiste, nos trajiste este grano crudo, ¿de dónde es? De Portuguesa. De Portuguesa, sí. ¿De esta hacienda? Ajá, ese es para René. Ah, muy bien. Bueno, porque Leopoldo dice que él es el René de allá de... O algo parecido. O algo parecido en Portuguesa. Sí, bueno, nosotros pues, tenemos un grupo de caficultores pues, que queremos hacer las cosas bien y dar la diferenciación de que no solo Biscucuy es volumen en café. Como te explicaba anteriormente, nosotros producimos un 10% y eso es bastante café. Para Venezuela, y también lo exportan, también para el... Sí, hay unos exportadores allá que se encargan de eso. Bien, porque piden el café del mundo. El café venezolano lo piden, igual que el cacao. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por venir. Gracias a ti, gracias a René, gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestra idiosincrasia. Estoy en este bloque de programa con René Orellana. Él es, bueno, amante del café, apasionado del café, entre tantas cosas. Yo lo conocí cuando era barista y campeón, claro.
O sea, él siempre se ha ganado todos los premios. Bienvenido, René. Gracias, Yeru, por esta oportunidad. Qué gusto. Gracias a ti por estar aquí y por armarnos todo esto junto a todos los productores de café, esta escenografía, los granos. René estuvo dedicado hablando conmigo de cada proceso. Pero vamos a conocerte, René, para las personas que no te conocen y dicen, oye, han estado nombrando a René desde que comenzó el programa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo comenzó este mundo con el café? Mira, bueno, para resumirte un poco mi historia, básicamente soy un apasionado del café y de Venezuela. Siempre he dicho en todos lados que el café forma parte de nuestros sabores, aromas y de nuestra idiosincrasia. Y bueno, hace muchos años, en el 2011, cuando yo vivía en Australia, empecé a tomar café y conocí por primera vez el término barista. Me llamó mucho la atención que esa persona que me atendía era muy simpático, muy amable, y me di cuenta de inmediato que eso tenía que ver con su trabajo, que era una manera de promover el buen consumo de café, y me invitó a cambiarme la orden que yo le había sugerido por un café sin azúcar, no tan caliente y con un solo shot de espresso. Estas cosas fueron como llamando mi atención. Y en algún momento entendí porque él me dijo, soy barista. Entonces yo no entendía qué era. Con los días supe que era un barista y dije, oye, qué interesante. Pero luego conecté con mi país, estando tan lejos, dije, nosotros hemos tomado históricamente cafés increíbles. Ahora yo quisiera ir algún día a mi país, a Venezuela, a probar los cafés y sobre todo soñar con algún día tener un café, una cafetería con atmósfera de café, con profesionales como tenemos hoy en día y por supuesto con café venezolano. Y bueno, después me volví y empecé en esa búsqueda a conocer mi país, a conocer nuestro café y a entender nuestra manera de consumir café, que me conmueve y me emociona. Es uno de mis grandes motivadores, Yeru, de conocer a toda esta gente maravillosa y enamorarme un poco más de Venezuela. Lo sé, bueno, no sabía lo de Australia. Imagínate, el café te llamó. Me llamó, Ven para me acá. trajo a mi país de nuevo. Qué bueno, qué lindo porque estudiaste para ser barista primero. Sí. Y luego aprendiste a tostar. O sea, Aprendí a aprendiste tostar. cada proceso bien. O sea, de manera profesional. Tú mismo, bueno, Correcto. campeón de tostado del año pasado o antepasado. Hace 3 años, me parece, Hace 3. sí. Fue el último torneo Sí. que se celebró de tueste y Ajá. bueno, ganamos allí. con Bueno, ya mucha nos vas a emoción. dar recomendaciones para los que quieran sumarse como tú a este proceso, a este lindo mundo que, oye, que tú lo descubriste no aquí en Venezuela, Sí, bastante sino lejos. en otra parte. Y luego fuiste con los productores. Yo antes, por lo menos, yo no conocía a los productores. O sea, eran unas personas, ok, están en el campo, pero no sabíamos nada de ellos. Sí, el productor de café termina siendo, junto con el consumidor, los protagonistas de toda esta historia. Porque sin el productor definitivamente no tuviésemos café, no fuese posible. Pero también sin el consumidor que compre estos cafés, que los consuma, que alimente mucho esta industria, no sería posible tomarnos estos cafés maravillosos. El productor de café, tú decías hace rato que es un artista, y es un artista muy tecnificado. O sea, realmente la parte que hace el productor termina siendo el 80% de todo lo que se hace, y básicamente los que somos actores de las siguientes etapas de la cadena, como catadores, tostadores, compradores de café, baristas, promotores, básicamente nos dedicamos a revelar y a mostrar y no arruinar el trabajo de estos productores. Entonces es algo súper hermoso y siempre destaco la labor de los productores porque imagínate tú que, por ejemplo, en situaciones de indicaciones geográficas protegidas, IGP, que ahorita en Venezuela se está dando mucha más promoción, uno de los factores que se estudia, que es clave y fundamental para lograr estas tasas excelsas, es la mano del productor. Si pusiésemos todas las variables como el medio ambiente, la variedad botánica, todos los tratos de cosecha, post cosecha, pero si quitáramos la variable del productor, definitivamente no sería posible lograr estas tasas maravillosas. Háblanos de eso, de la indicación geográfica protegida. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se certifica? O sea, ¿cómo se avala ese lugar? Sí, mira, la indicación geográfica protegida básicamente es un certificado
es una protección que otorgan países y administraciones a productos, servicios y rubros que son distintivos, que tienen atributos y cualidades distintivas y por supuesto siempre lo hemos dicho, el café venezolano es diferente, es único de cara a los cafés del mundo y eso ha hecho necesaria alguna protección. Entonces básicamente se forma un consejo regulador, se hace una petición ante el SAPI, se lleva a cabo una investigación desde el punto de vista de antecedentes históricos, sensoriales, múltiples variables y bueno, da como resultado de esa investigación si ese producto, en este caso el café, pongamos por ejemplo la indicación geográfica protegida del estado Miranda, donde tenemos a María Guerra, que estaba aquí con nosotros, a José Pereira y otros 12 productores más, se determinó a través de un panel de catación que su producto, que es cultivado en esa zona geográfica especial, cuenta con características que tienen que ser cuidadas, protegidas y dan como resultado un café distinto de cualquier otro café, de Venezuela, de Miranda y del mundo. Y eso es maravilloso. El mejor ejemplo, Yeru, es el cacao de Chuao, que tiene una protección también, que tiene una indicación geográfica y bueno, ahora estamos con el café y otros rubros. Claro, entonces tenemos esa indicación geográfica en Miranda. Sí. Y también está en Boconó. En Boconó. Sí, hay unas zonas de Boconó y otras del estado Mérida. Bien. ¿Con qué otros productores de qué estado te gustaría trabajar a futuro, René? Porque tú has hecho esta labor de realzar el trabajo de los productores en diferentes estados, los has asesorado, les has ayudado en cualquier parte de su proceso, bueno, que haga falta. ¿Qué otro estado te falta? Mira, me encantaría poder participar y servir y promover todos los cafés que se produzcan en Venezuela, sin importar el estado. Mi gran sueño es seguir viajando, conociendo mi país, documentando cada cosa, cada historia familiar. Y en cada estado donde se produzca café, mi sueño es poder ir y que puedan ir a la tienda, quiero un café y encontrar esa oferta. Básicamente en Quiero un café, ¿tú qué encuentras? Un viaje por Venezuela. Sí. Y es algo muy Mira, emocionante. ahí está, mira, porque además René está haciendo un trabajo audiovisual muy bonito. Cuéntame cuando vas a la hacienda, René, ¿qué es lo primero que tú ves? Te lo digo como recomendación cuando yo vaya a la hacienda. Claro. Cuéntame. Mira, eso es muy interesante eso que tú comentas, porque tú sabes que el mundo del café tiene como dos vertientes que son muy importantes para poder nosotros entregarle al consumidor una taza honesta y franca, que es que por supuesto tiene que saber riquísimo, tener unas cualidades sensoriales impresionantes, pero eso debe ir acompañado de buenas prácticas y que también nosotros podamos ver en finca que compartimos con ese productor principios, que somos parecidos de alguna forma, es decir, que ellos tengan, en este caso particular, que hayan prácticas ecosostenibles, que no existan contaminaciones, que no exista trabajo forzado y por supuesto que haya tradición familiar. Entonces vamos como revisando a ver si podemos trabajar juntos, la verdad. Claro. Pero también Que tenga tus valores. Sí, porque eso es lo que al final del día el consumidor está comprando. Yo digo, ahora me estoy tomando un café de José Pereira, me gusta mucho, pero es que también conocí la historia de José y me conmueve y conecto con él porque es del estado Miranda y yo viví en el estado Miranda y no sé qué, y no sé cuánto, y hay naranjas y hay otros elementos y todo eso forma parte de la historia que tenemos que traerle al consumidor. Esa es la clave del café de especialidad, las características intrínsecas del grano, como sabe, pero todo lo que lo acompaña. Y en este caso, si vamos a hablar en Venezuela, vamos a hablar de todo esto, pero si le vamos a hablar al mundo, vamos a hablar de nuestro país, Venezuela. Entonces dice, oye, el café está riquísimo y además es de Venezuela, bueno, lo mejor Y además del mundo. tiene esto. Vamos a explicar, René, bueno, cómo has llevado el café al mundo, porque te has desplazado. ¿Cómo toman el café venezolano fuera de nuestro país? Mira, de muy buena forma, te cuento. Cuando empezamos a tomar café y me volví catador de café y empezamos a prepararnos para probar los cafés del mundo, ¿de qué me doy cuenta? Que Venezuela tiene un perfil de sabor diferente. Y eso es la búsqueda, es lo emocionante de tomar café de especialidad. Entonces, bueno, cuando básicamente algún profesional, algún consumidor fuera de Venezuela
le pregunto si ha tomado café venezolano y ya hay un interés grandísimo. Ya dice, bueno, no he tomado. Ah, bueno, ven por aquí, vas a probar esta suculencia y servimos el café. Y bueno, el café venezolano no es porque sea nuestro, es una realidad, es un café realmente complejo. Yo siempre digo esto y es el café más aromático del mundo. Es un café con una intensidad aromática deliciosa y tiene características únicas. Una de las cosas que hemos visto en nuestra investigación todos estos años es que el café venezolano tiene, por ejemplo, entre otras cosas, notas a hierbas aromáticas. Hierbas aromáticas son romero, eucalipto, malojillo, toronjil, y esas son cosas emocionantes que se encuentran solamente en nuestros cafés. Y bueno, eso hace que cualquier consumidor del mundo se emocione, sobre todo cuando le cuentas esto. Nunca había probado un café que sepa romero, qué rico. Y es un gran orgullo para mí ser vehículo de esto, de mostrar el trabajo de los productores de nuestro café venezolano. Y además, catas el café. Sí. ¿Tienes un superpoder, René, o cualquiera puede aprender, oye, esto tiene alicorado, esto tiene nuez, esto tiene ciruela? Sí, no es un superpoder, es un ejercicio, más bien es como si fuese un músculo que esté entrenado, esté esquematizado, bajo unos estándares mundiales que permiten que todos los catadores en el mundo podamos tener términos o léxicos común y entendernos. Pero cualquier persona, eso siempre lo digo, con formación se puede volver catador. ¿Y cuál es la primera formación dentro de todo ese aprendizaje de catar el café? ¿Qué es lo primero que deberías saber? Mira, en primer lugar, involucrarte con el café. Yo creo que el catador tiene entrada sin importar en cuál sea su lugar de la cadena productiva del café. Un productor de café tiene que formarse en cata para ir conociendo cuál es el resultado. Un comprador de café verde cata para comprar, un tostador cata para saber cómo quedó. Un barista tiene que catar para saber cómo sabe el café y cómo lo va a preparar y expresar. Entonces, básicamente meterse en el mundo del café y formarse a través de cursos especializados y sobre todo que yo siempre comento esto, que a mí se me ha facilitado mucho mi interés por los alimentos. Entonces siempre me ha gustado mucho el té, la comida, la gastronomía, por supuesto el café, y en cada cosa pues uno va de alguna forma comiendo o consumiendo alimentos con mucha conciencia. Y es básicamente un ejercicio. Cuando tú buscas un descriptor, normalmente alguien lo va a buscar y dice, oye, no sé qué es, y tú le dices, romero. Sí, romero, lo tenía en la punta de la lengua. Pero lo que pasa es que eso está en el archivo, pero imagínate que el archivo esté desordenado, en una gaveta con 1000 carpetas y sin nombre. Cuando empiezas a esquematizarlo, todo empieza a fluir y empiezas a tener ese gusto por el café. Una vez me dijiste que tenías como gaveticas aquí. Sí, gaveticas, sí. Y entonces lo distribuías de esa manera, porque sí, es una manera como de ir aprendiendo. Ahora, vamos a hablar de la floración. Cuando llega la floración, que todo el mundo va a la hacienda, trabajan más personas de lo normal. Para hablar de la cosecha en los diferentes estados del país, ¿es siempre en noviembre o eso varía? Varía porque básicamente es un ciclo que comienza dependiendo de la zona. Ahorita en Portuguesa, en las zonas más bajas y en Trujillo, se está comenzando lo que llamamos en caficultura el graneo, que son las primeras cerezas que están maduras, que cuando se cosechan y se procesan ya la mata o la plantación empieza en un proceso de maduración y de cosecha. Y es un ciclo que termina más o menos en enero, febrero, en otras partes del país, entre Mérida, entre Miranda, por cierto, es más o menos hacia un graneo en diciembre quizás, dependiendo de donde te ubiques, después en enero y la cosecha dura en febrero. Entonces básicamente es un ciclo, pero es una sola cosecha al año. Bien, entonces lo tenemos así. De allí, ¿qué hacemos? Bueno, es un proceso maravilloso. Este es el proceso, ya está la cereza madura. El productor determina que su lote ya está óptimo para la colecta, para la cosecha, y entran los jornaleros a cosechar solo los granos maduros en el café de especialidad. O sea, el que tiene perfil de café de mucha calidad. Cosecha, 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 y bueno, sacan estas cerezas maravillosas que son muy dulcitas. Esas cerezas entran en una despulpadora.
Por aquí tenemos un ejemplo de una pequeña despulpadora. Las cerezas entran acá. Y aquí esta chiquitica que trajo Leo también esta es una pequeña despulpadora. Ah, esta. Entra la cereza roja y... Que esto está grandísimo. grande, sí, Ok. hay varios formatos. Ok. Una vez que entra allí la cereza, retiramos la pulpa y quedan 2 semillas. Que 2 semillas pueden ser muy similares a esas que tienes A allá. esta que está Sí. acá. Quedan 2 semillitas así que están pegadas. Que están Ajá. como así. Exactamente, ahí pueden ver la forma un poco de cómo es la forma de la parte interna de esa cereza. Ese grano tiene un porcentaje de humedad, está muy húmedo y hay que secarlo para poder preservarlo. Entonces allí entra en el café más comercial en secadoras, en guardiolas grandísimas que secan el café con vapor, y hay otras que las prácticas más tradicionales son en patios, como decía María, o en camas africanas. Una vez que ese café puede pasar allí hasta 20, 30 días, dependiendo de las condiciones de la finca, es secado, queda el café así lavado en pergamino. Y ese café va a pasar por otro proceso que es la trilla. Ajá. ¿Cómo es la trilla? Pasa por una maquinita que es una trilladora que básicamente le retira la película que tiene allí ese grano. Ah, Si tú vamos a pelas hacerlo. esa... hay Ay, trillas mira, ahí. yo soy trilla. Mira, eso es una maravilla. ¿Qué pasa con esto? Ah, Que una vez trillas el café, aquí está. tienes el grano verde, que es lo que tanto llamamos el grano en oro, Ahí el grano está. verde. Ah, Sí. bueno, mira, aquí Que- lo que ahí tenemos. está. Fíjense que aquí tenemos todo el proceso. Ok, lo pongo para acá. Lo pones aquí allí. va aquí. ¿Qué Entonces, pasa con eso? Ajá. Luego que tienes el café verde, se selecciona a mano, se le quitan algunos defectos Al verde. al verde. Ah, yo lo he visto en tu café, en este, imagínate. Sí, No, tiene es que muchas es mermas. demasiado. Sí. Y luego pasa por el proceso de tostado, que por aquí trajimos una pequeña tostadora para que el público pueda verla. Ajá, ahí está la Sí. tostadora. Esa es una chiquitica. Es una chiquitita. ¿Qué tiene una tostadora? Bueno, una tostadora es básicamente un tambor al que introducimos el café verde y le aplicamos energía a través del calor. Puede ser, hay varios tipos de energía que se le aplica a la tostadora. En este caso es una tostadora eléctrica, una resistencia caliente el tambor que va girando, girando, girando y va logrando la transformación del grano, la magia. ¿Por qué? Porque en este proceso tan importante es donde existe transformación de azúcares, donde existe la reacción de Maillard, que es lo maravilloso de cuando horneamos un pan, por ejemplo, cuando ponemos una carne en el asador, la transformamos, y allí es donde todos los volátiles aromáticos del café salen a flote. Por eso es que el café es un producto tan aromático, tan complejo, que nuestro cerebro apenas olemos café, decimos, bueno, ¿dónde está el café que me quiero tomar uno? Claro, y ese tostado, René, que yo lo he visto, bueno, infinidades de veces, tiene un tiempo. Puede ser 10 minutos, puede ser 11. ¿Qué es cuál es el secreto del tostado? Porque para mí, yo lo veía como que, bueno, el grano crudo, lo estamos tostando y ya. Pero yo te veo viendo una máquina, viendo cómo está por dentro. Sí, es un proceso bastante complejo. Ajá. El maestro tostador tiene la responsabilidad de no arruinar el trabajo del productor. Imagínate, Ajá. en este corto periodo de tiempo, como tú dices. Básicamente el objetivo de esto es lograr el punto exacto, el tueste exacto, sin tostarlo de más, porque me daría notas ahumadas, quemadas, caucho, sabría muy mal. Y si lo subtuesto, si lo tuesto de menos, no me va a expresar todas las características que tiene ese café. Entonces, claro, cada café es distinto, cada café tiene una densidad distinta, una humedad distinta, tiene una variedad botánica distinta y el tostador involucra todos sus sentidos, la vista, el olfato, el tacto, va analizando una curva de tueste. Ajá. Bueno, realmente para que las personas se tomen un café delicioso, Ajá. imagínense todos los profesionales que han pasado, equipos, esfuerzos, voluntades, y por eso básicamente una taza de café es un milagro, Yeru. Sí, Un sí, milagro. así es, lo hemos visto. Bueno, y aquí ya René me enseñó. Con Luego la- está tostado y viene Yeru a moler René, ese pero café. hay que tener Está dura. fuerza. Hay que tener fuerza. Ay, Dios ¿Te ayudo? mío. Sí, mira, yo no tengo fuerza, yo no puedo. Necesito la máquina.
A ver. Mira, pero es que sí está duro aquí. Vamos a aflojarlo un poquito. Ah, ok, Estaba- ok, Eso es lo que ok, pasa. sí. Eso fue lo que pasó. Pero sí está durito. No, sí está. Bueno, porque está así. Exacto. Pero bueno, aquí se molió un chilín de este café. Sí. Y mira, con Ay, ese sí, poquitito que qué molió, rico. la complejidad y lo rico que se ve.